A quiet neighborhood, a suspicious death investigation after a family of 8 has been found dead inside of their Grand Haven area home. 6 children, ages 5 through 15, and then 2 adults, both in their 40s. The Ottawa County Sheriff's Office says they came after reports of smoke, found a fire, and then when the smoke cleared. Adding to the suspicion was that a number of them had gunshot wounds to them, and so we began investigating it as a suspicious death. Sparks says he isn't willing to fall on one theory yet, but they are investigating a possible murder-suicide. The fire still being investigated looks to have been started from inside the home. Victims spread throughout the residence. It's a 2-story home, or a ranch-style home. It has 2 floors, I can say that much. And like I said, the initial issue was all the smoke that was in the home, and we had to wait for that to get cleared out. Sparks says there's no search for a suspect and the community is not in danger. But he says that does not make it easier for first responders or the neighborhood. Obviously a horrific scene here. I concerned for the first responders who had to deal with this, the neighborhood and the families that are dealing with this still right now. So tragic scene. Sparks also says it required help from a lot of hands, multiple agencies here to help, including the Victim Services Unit, who came in to help make those difficult calls to relatives. And he says they'll be investigating this thoroughly so they can find out exactly what happened. Ahora nos encontramos en las residencias Caribe en Tanaguarena, donde todavía continúan las labores para la extracción del cuerpo sin vida en toda esta zona. Sin embargo, hay una buena noticia, y es que hace minutos fue rescatado un gato con vida por parte de los voluntarios que acá se encuentran. Ellos nos contaron que ya llevaban 3 días intentando rescatar, y afortunadamente hace pocos minutos lograron sacar con vida a este animal. Escuchemos. Lo encontramos abriendo una galería buscando unas personas que nos habían dicho que estaban en un hueco, no sé cómo explicarte, y escuché al gato solo, yo estaba solo, escuché al gato y dije, ya va, yo voy a frenar aquí, yo voy a buscar al gato. Busqué un amigo, un compañero más, y le dije, mira, métete tú para este lado y yo voy a buscar manera de sacar el gato hoy. Tengo 3 días buscando sacar el gatico hasta que hoy, gracias a Dios, logramos sacarlo y lo tenemos aquí atendiéndolo para que se termine de curar. ¿Está bien el gato? Está bien, no está fracturado, no tiene una patica rota, le están metiendo su suerito y hidratándolo para que pueda estabilizarlo. Este rescatista, Juan Andrade, quien ha estado acá desde el momento cero, también ya ha logrado extraer 39 cuerpos sin vida de estas instalaciones, y hoy ha asegurado que se siente contento tras poder rescatar a un animal de esta edificación. En minutos nada más llega Diego Forlán aquí a Montevideo para asumir su cargo como técnico de la Sub-20, pero también de la selección mayor. Estuvimos investigando y lo vimos en su rol de entrenador, siempre con un libro bajo el brazo. Así que decidimos traerle su primer cuaderno de anotaciones en la previa justamente de esta nueva experiencia. Estamos acá esperando a Diego Forlán. ¿Sabes que llega ahora? Sí. ¿Ya se anima a escribirle algo, algún mensaje? Bueno. ¿Sí? Este es el momento de pedirle cosas, voy a pedirle a un jugador, cómo se para en la cancha, lo que quiera. Que juegue como antes, al fútbol, ¿no? Ahí está. Sí, obvio. Suárez ya está viejo, ¿no? Bueno, mire que está haciendo goles ahora últimamente. Con todo, Diego. Con todo, Diego. Ahí va. Vamos. Excelente. Bueno, dale. ¿Le tenés fe a Forlán? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Vale, de todas las cosas buenas del fútbol, es la oportunidad que nos estás dando. Muchas gracias. Está llegando Diego Forlán. Pero te voy a mostrar. Y esa foto tiene como 36, 37 años. 37 años. ¿Vos se va a tomar el teléfono? No, este es Forlán. Seguro. Mirá vos. Tiene una foto histórica. Tenemos toda la banda acá. Mucha suerte. Ahí está. Espectacular, amigo. ¿Le tenés fe a Forlán como técnico? Sí. Espero que se pueda despedir con la asociación. Ahí está. Es la idea. Bueno, Diego, mucha suerte y para adelante. Toda la fe. Abrazo, tocayo. Está llegando Forlán ahora. ¿Te animás a escribirle un mensaje? Grande Forlán, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo bancás? Sí, claro. ¿Cómo ves que va a ser el equipo? ¿Cómo te lo imaginas el equipo de Uruguay? El mejor del mundo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, me voy a esmerar entonces. Ahí está. El mayor de los éxitos. Ya con unos cuantos mensajes de apoyo llegó el momento de entregarle el cuaderno
al próximo DT de la Celeste. Sí. Te queríamos dar el primero en esta experiencia y te dejamos algunos mensajes de los hinchas ahí también. ¿En serio? Sí, Mirá sí, que bueno. lindo. Muchísimas gracias. Mucha suerte ahí en Qué lindo, lindo gente, muchas gracias.